Ok, ahora vamos a platicar sobre el método de Gauss-Seidel. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones y procedemos de la misma manera que en el método de Jacobi. De cada ecuación despejamos una variable. De la primera despejamos x1, de la segunda x2, de la tercera x3. Y tenemos este sistema. Y ahora lo que se hace es establece la siguiente ecuación de iteración. Vamos a decir que lo que está del lado izquierdo es la nueva actualización de las variables y lo que está del lado derecho se piensa de la siguiente manera. Entonces, inicialmente tengo x1 y necesito x2 y x3 para poder calcular x1. Entonces, lo que necesito es conocer un valor inicial de x2 y de x3. Posteriormente, lo que voy a hacer es que tomo la segunda ecuación y la nueva aproximación de x2 va a necesitar a x1 y a x3. Pero, ¿qué sucede aquí? Pues como x1 ya lo calculé en el paso anterior, pues voy a sustituir ese valor. Es decir, no sustituyo el original, sino sustituyo el nuevo calculado. Esto va a ocasionar que esta aproximación de x2 sea mejor, porque no va a utilizar la x1 inicial, sino va a utilizar la x1 que acabo de calcular. Y como x3 no la he calculado, utilizo la inicial. Y establezco esta ecuación de iteración y posteriormente x3 para calcularla, su nueva aproximación necesito x1 y x2, pero como en el paso anterior ya calculé x1 y x2, pues no voy a sustituir los valores iniciales, sino voy a sustituir los valores que acabo de calcular. Entonces, digamos que resumiendo, Gauss-Seidel es exactamente las mismas ecuaciones que utilizo en Jacobi, solamente que los valores que voy a utilizar para calcular las nuevas aproximaciones, me voy a dar cuenta si ya he calculado el nuevo de las que utilice o no. Si ya lo he calculado, utilizo el nuevo. Si no he calculado el nuevo de una variable, utilizo el anterior. Y esa sería la idea del método de Gauss-Seidel. Entonces, por ejemplo, para este sistema, si utilizo la primera aproximación 0, 0, 0, ahora la primera aproximación, pues originalmente x2 y x3 valen 0, entonces como es la primera vez que voy a calcular x1 y x2 y x3 no tengo cálculos previos, parto de los iniciales, que sería 0, 0 y me queda 9 cuartos. Aquí está, 9 cuartos. Pero ahora para calcular x2 no voy a utilizar x1, 0, voy a utilizar precisamente 9 cuartos. Voy a utilizar 9 cuartos, x3, 0 y hago esta operación y me da esta aproximación. Y para x3, como ya calculé x1 y x2, no voy a utilizar 0 y 0, voy a utilizar estos dos que he calculado previamente para sustituirlos aquí y obtener la nueva aproximación para x3. Y vuelvo a comenzar. Para la segunda iteración utilizo x2 y x3, que sería esta y este valor, lo sustituyo y me da x1. Aquí está. Pero ahora como ya he calculado x1, pues utilizo el 1.3646 y de x3 utilizo el 2.95 y así sucesivamente. Entonces, esto ocasiona que pase lo siguiente. Resulta ser que en la séptima y octava iteración las aproximaciones ya son las mismas. Si recuerdo el método de Jacobi, esto sucedía hasta la doceava y hasta la treceava. Es decir, el método de Gauss-Seidel está convergiendo más rápido. Necesito menos iteraciones para aproximar a la solución. Entonces, hay una manera matricial de igual manera que en Jacobi para reescribir estas operaciones, estas que están aquí. Entonces lo que hago primero es de que multiplicamos por 4, por 4 y por 3. Y vamos a dejar del lado izquierdo las variables que tengan subíndice k y del lado derecho las variables que tengan superíndice, disculpen, k-1. Entonces del lado izquierdo dejo las que tengan superíndice k y del lado derecho superíndice k-1. Y entonces esto lo escribimos de forma matricial. Entonces si yo tomo estos coeficientes 4, 0, 0 porque no está ni x1, ni x2, ni x3, luego 2, 4 y luego 0 porque no está x3 y luego 1, 1 y menos 3 y escribo esta columna de variables, pues fila por columna me da la primera ecuación, fila por columna me da esta segunda y fila por columna me da esta tercera. Y va a ser igual a lo que está del lado derecho. Entonces esto lo escribimos en forma matricial. Como no está x1 es 0, como este x2 es menos 1 y este x3 es menos 2, los escribimos. Luego en la siguiente solo está x3, entonces escribimos 0, 0 con su coeficiente que es 1 y luego en el lado derecho de esta ecuación pues no está ninguna variable, escribimos 0, 0, 0. Si escribimos el vector de columnas pero con los superíndices k-1, entonces fila por columna me da esto que está aquí, fila por columna me da este elemento y fila por columna me da 0, porque son puros elementos ceros. Y sumamos las constantes, que serían 9, menos 5, menos 9.
Aquí está. Entonces, esto está en forma matricial. Pero si me doy cuenta, esta es la matriz D. Recordemos que la matriz D era la matriz de diagonales. Y esta es la matriz L con signo contrario. Entonces, lo que está del lado izquierdo es la matriz D menos L. Aquí está la L. Si le cambio el signo a cada elemento, me queda 2, 1, 1, que es lo que necesito. Del lado derecho, esta es la matriz U. Recordemos que U era los elementos que estaban por arriba de la matriz A. La matriz A era la matriz de coeficientes con signo contrario. Aquí está. Y este es el vector B. Entonces, esta es una forma matricial de escribir estas ecuaciones que son equivalentes a las despejadas. Entonces, para despejar a la xk, pues pensamos que d menos L tiene inversa. Entonces multiplicamos por la inversa del lado izquierdo, se cancela la d menos L. Bueno, nos da la identidad y luego la identidad por el vector lo deja igual. Y nos queda d menos L a la menos 1 por U. Aquí está. Y de este lado nos queda d menos L a la menos 1, o sea, la inversa por B. Y entonces resulta ser que la matriz o la forma matricial del método de Gauss-Seidel es la nueva aproximación es igual a la TG, la G es de Gauss-Seidel, por X a la K-1 más CG. CG es la matriz, en este caso columna, vector columna del método de Gauss-Seidel. Entonces TG se calcula con esta operación y CG se calcula con esta operación. No tengo que estar haciendo los despejes, vaya, eso es lo que queremos concluir, que directamente puedo encontrar la fórmula de iteración si TG la calculo con esta operación y si CG la calculo con esta operación, de la siguiente manera. Entonces la matriz de L, U y B son las mismas para el sistema de ecuaciones, pero ahora vamos a calcular la matriz del método de Gauss-Seidel. Y esto nos dice que es D menos L y a esto hay que calcularle la inversa. Entonces la inversa de D menos L, aquí está, por U. Y nos da esta TG, que es la que hemos reportado en esta parte. Después nos dice que la matriz CG, o vector columna, del método de Gauss-Seidel es D menos L inversa por B. Entonces, D menos L inversa por B. Aquí cometí un error. Era CG igual a la inversa de D menos L y luego por B. Aquí está. Entonces, inversa de D menos L por B. Otra vez. No es CG, es CG, ¿no? De Gauss. Entonces, si escribimos un vector X, por ejemplo 0, 0, 0, entonces esta sería la aproximación inicial, y entonces lo que decimos es que la nueva aproximación es igual a la matriz T de Gauss por X más el vector CG de Gauss, C de Gauss. Entonces aquí está la primera aproximación. 2.25, que es 9 cuartos, menos 2.375 y 2.9583. Si vuelvo a escribir la ecuación, este X tiene este valor y lo vamos a actualizar con la operación de iteración. Esta sería la siguiente iteración. Nuevamente aproximamos y ya tenemos el valor, ¿no? Ya posteriormente se va a repetir. Entonces, como observamos, esta modificación ocasiona que la convergencia sea más rápida. Entonces, para concluir, si uno quiere aplicar método de Gauss-Seidel, ubicas quién es la matriz A, para que ubiques los coeficientes, armas a la D, armas a la L y la U, cambiando los signos debajo de la matriz, o por debajo de la diagonal de la matriz o por arriba de la diagonal de la matriz según corresponda, para armar la L y la U, armas TG, armas CG con estas operaciones. Y después haces la operación el número de veces necesaria.